testimonio, cualquier punto que nosotros expongamos sea para la edificación del pueblo de Dios. Y escuchábamos la rectificación, pues, que hacía mi hermano obispo, que el temor de Dios es una enseñanza importante para la iglesia, es cierto. Siempre la hemos considerado así, que debemos siempre estar recordando que no descuidemos el temor de Dios en nuestros corazones, que se produce cuando nosotros obedezcamos la palabra. Ahora el Señor nos ha enviado un mensaje, por la gracia de Dios. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Amén. Aquí encontramos bonitas exhortaciones, tanto para los que hemos recibido la palabra. Bueno, ya quien me dio la palabra a mí, se lo llevó el Señor. Fue el ministro José Isabel Rodríguez Mora, que cuando voy a Puerto Pilón me gozo pararme y recordar tan claro como si fuera el primer día, cuando el ministro hizo el llamado y dijo: quien desea aceptar el evangelio para ser salvo, pase adelante. Ya nosotros veníamos con la decisión tomada, que íbamos a aceptar el evangelio para dejar las parrandas que tanto nos gustó, porque éramos miembros de un conjunto típico, mi hermano pastor y yo. Pero un día le dije a Mariano: vamos a aceptar el evangelio, así como vamos a morir en condenación. Y él decía: tengo miedo de que yo vaya a hacer un pacto con el Señor y yo no vaya a cumplirlo. ¿Por qué? Porque había visto un hermano mío que antes de nosotros aceptar, aceptó con mucha alegría. Se vio que el hombre se recibió, pero 2 meses después volvió el hombre otra vez a la cantina, a las cosas sucias. Y eso le produjo a él un temor. Yo no quiero caer en esta desgracia, porque ya nosotros habíamos leído la Biblia, que el que recibe el evangelio debe hacerlo de corazón, que no vaya a permitir que después que se arrepiente y pide perdón y el Señor le perdona, vuelva atrás. Y esos versículos eran muy leídos, ahora poco se leen. Mejor que no hubiera conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Y eso nosotros lo teníamos claro, que al aceptar el evangelio era para ser fiel. Y yo le dije a él, él lo recuerda, yo no lo recuerdo, él es muy retenedor. Me dice, y recuerdo que mi hermano me dijo: vamos a aceptar el evangelio, pero es para ser fiel, para que antes del año 2000 nosotros seamos pastores, con la facultad de poder casar, bautizar, enseñar la palabra de Dios. Lo dije como una conversión, como nosotros a veces la decimos así, hermano, y el Señor nos ha permitido. Yo digo: no, nosotros no vamos a imitar ese que aceptó y se fue atrás. Vamos a imitar a mis padres, que fueron los primeros evangelistas. Un viejo corrompido, lleno de vicios, no es como ahora. Ahora los muchachos son moderados, tienen otras clases de vicios, pero no tenían eso de emborracharse. Él tenía 2 mujeres que fumaban 2 tacos de pipo, 3 antes de dormirse, que cuando se dormía dice que los sesos le hacían así. Y todos los días barrían ese pisito del cuartito lleno de venas de tabaco y de palo de fósforo, porque él tenía eso. Todas las noches fumar de 2 y 3 tacos de pipa. Y cuando se podía tomar era 3, 4 días, mi hermano. Un trabajador, pero cuando se calentaba un poquito, limpiaba con todo lo que tenía en el bolsillo. Y mi mamá tenía pues sus discusiones con él, porque éramos 14 hijos, y ella le decía: tanto hijo que tiene,
y no te da pena que gastas todo lo que puedes hacer para tus hijos en la cantina. Y eso sí, que mi papá fue un hombre, aunque era mundano, pero él muy respetuoso, era consciente y él aceptaba que era un gran error. Y él decía, pero yo vuelvo a hacer mi plata, decía él. Y mi mamá le decía, sí, pero esa es otra, esa no es la misma. Siempre daba esa discusión. Y yo le decía a mi hermano, vamos a aceptar para ser como mi papá y mi mamá, que usted puede ver, que mi papá no fumó más, mi papá no tomó más, mi papá dejó esas palabras torpes que anteriormente eran muy común el hombre. Esos relajos con la gente del mundo, borracho, no. Y puso un letrero en la casa que fue causa de burla de la gente que pasaba allí. Porque los pastores le dijeron, esta casa ahora es una casa de Dios, porque ustedes son de Dios. Esto no es una casa como era antes, de gente mundana, de gente corrompida, donde se hablaba todo relajo y la gente pasaba borracha aquí. Y pusieron un rótulo con letras rojas grandes que decía, prohibido fumar y hablar palabras obscenas. Y la gente que pasaba burlándose decía, oye, estamos adelantando, ¿eh? Hay una gasolinera en Corozal, dice. Y eso era para reírse de ellos. Los viejos subieron mucho. Imagínate que tuvieron 14 hijos y las prácticas religiosas católicas eran el bautismo de los hijos, dos bautismos, dos padrinos, y en confirmación otro. Así que eran un pocotón de compadres y comadres que tenían, y ellos empezaron a decirle a la gente, eso no es cierto, eso es falso, eso de compadre y comadre, eso no existe en la Biblia. Lo que existe en la Biblia es hermano, los que aceptamos a Jesús y tenemos el mismo interés de vivir con Dios un día, apartándonos del pecado, somos llamados hijos, porque somos todos hijos de Dios, de un solo Padre. Y muchos consideraban aquello, lo respetaban, otros se molestaban y hablaban tal vez, mi hermano. Pero mis viejos nunca tiraron para atrás, mi hermano. Fueron muy estimados de mi hermano ministro Mora, porque ellos de allá, con mucho trabajo, iban a Puerto Pilón. Ahora es una facilidad andar, las carreteras están muy buenas, hay buen transporte, hay dinerito, como decía mi hermano antes, hasta los niños tienen dinero, pero antes no era así, mi hermano. La vida era difícil y mayormente en los campos. Por eso la gente emigraba de los campos para la ciudad. Ya se vendían perdón. Pero así ellos perseveraron y nos dejaron un ejemplo que nos trajo a nosotros el Evangelio. Si fue cierto que llegaron algunas personas a explicarnos, pero ya nosotros estábamos convencidos que este es el camino de Dios, porque mi papá sufrió un cambio y él nos decía, hijo, ustedes saben cómo fui, les puse un mal ejemplo por mi ignorancia, porque no conocía la palabra de Dios, religioso viví, pero ahora sí soy de Dios y quiero que aprendan